bike fitting sirve para todos los tipos de usuario que utilizan bicicleta, tanto para mejorar rendimiento deportivo o prevenir y manejar lesiones. El bike fitting ajusta las medidas de la bicicleta de acuerdo a las medidas antropométricas del usuario. Nos dice qué tipo de bicicleta debemos usar, qué talla de bicicleta debemos tener. Todo esto, información importante que debemos tener en cuenta antes de comprar una bicicleta o también para modificar la bicicleta que tenga el usuario en el momento. El bike fitting nos dará información importante entre la relación usuario y bicicleta. Aquí podremos encontrar si la medida del sillín del usuario es la adecuada, si las medidas de la biela son las adecuadas. Esta información es importante ya que podremos encontrar lesiones. Ejemplos de ello es si la posición de la silla está muy alta o muy baja, podremos tener lesiones en la rodilla. Si el usuario tiene una espiga o un codo mucho más grande o corto, va a tener dolores de espalda o cosquilleo en manos. En este video demostraremos cómo unos grados de altura de sillín puede ser determinantes para la salud y rendimiento de un ciclista. En la fase de recuperación se presentó un ángulo de rodilla de 129,8 grados, en donde se ve que la usuaria tiene el pie en punta, y esto genera muchas veces lesiones de rodilla y produce que en trayectos largos padezca de más gasto energético. Los músculos implicados son la cadera, como por ejemplo el tensor de la fascia lata. En la terminación de la fase de recuperación, se puede observar un ángulo de rodilla de 89,2 grados, en donde se evidencia que la usuaria termina esta fase con el pie en punta. En la fase de potencia, se evidencia un ángulo de 73 grados, donde la usuaria se ve que desde esta fase inicia pedaleando con la punta del pie, y los músculos implicados son los cuádriceps. En la terminación de la fase de potencia se evidenció un ángulo de rodilla de 99 grados, en el cual se ve que la usuaria termina esta fase pedaleando con todo el pie y los músculos implicados son los glúteos, isquiotibiales y gastrocnemios. En el análisis de los ángulos en el tobillo, observamos que el ángulo en la fase de recuperación es de 128 grados, en la terminación de la recuperación es de 111 grados, en la fase de potencia es de 98 grados y en la terminación de la fase de potencia es de 93 grados. Analizando los datos del pre-bike fitting y teniendo en cuenta que la bicicleta de la usuaria ya contaba con un bike fitting, reunimos y analizamos los siguientes datos. Tamaño del cuadro 50 centímetros. Longitud de la biela 170 milímetros. Altura del sillín 68 centímetros. Retroceso del sillín 3,7 centímetros. Largura sillín manilar 50 centímetros. Altura entre sillín y manilar 6,5 centímetros. Vaina superior 45 centímetros. Vaina inferior 39,6 centímetros. Tubo del sillín 25,5 centímetros. Pipa 4 centímetros. Potencia 7 centímetros. Manilar 40 centímetros. Pipa y potencia 7,5 centímetros. Para la realización del bike fitting se tuvieron en cuenta varias constantes.
La constante para la medida del cuadro es de 0,665. La constante para la altura del sillín es de 0,885. La constante para la longitud de la pierna es de 0,41. La constante para el retroceso del sillín es de 1,07. La constante para la largura del sillín manilar es de 0,33. La constante para la altura entre sillín y manilar es de 0,72. Después de haber realizado el bifitting con la deportista, encontramos que la diferencia de datos son mínimos. En los datos arrojados en el post-bifitting encontramos diferencias mínimas, como lo es, en el tamaño del cuadro, la diferencia entre el pre y el post-bifitting fue de 0,79 centímetros. La diferencia entre el pre y el post de la longitud de la biela fue de 14,2 centímetros. La diferencia en la altura del sillín fue de 2,51 centímetros. La diferencia entre el retroceso del sillín entre el pre y el post bifitting fue simplemente de 0,03 centímetros. La diferencia entre la largura del sillín y manilar fue de 3,8 centímetros. La diferencia entre la altura del sillín y manilar fue de 1,7 centímetros. En el primer pedaleo se observó en la fase muerta superior un ángulo de rodilla de 67,3 grados de flexión, donde los músculos implicados en esta fase son los cuádriceps. En la terminación de la fase de potencia para llegar al momento de la fase de recuperación, se evidencia un ángulo de 110 grados de flexión de rodilla, donde los músculos implicados son los isquiotibiales. En la fase de retroceso tenemos un ángulo de rodilla de 132,8 grados de extensión de rodilla, el cual se da gracias a los músculos implicados de la cadera como la fascia lata y articulaciones coxofemorales. En la fase de recobro se observa un ángulo de rodilla de 81,9 grados, donde se ve nuevamente una flexión de rodilla en la cual la finalidad de esta es optimizar el mayor gasto energético posible para la próxima pedaleada. Toma frontal. Entre el pre y el post bifitting podemos ver que en el pre bifitting se ve una basculación de la cadera hacia el lado derecho, línea verde, y también gracias al plano cartesiano se evidenció que la pierna derecha sobrepasa 1 centímetro más arriba del eje X y la rodilla derecha sobrepasando más a la rodilla izquierda, a unos 3 centímetros del eje X. Se observa con los puntos amarillos sobre el eje X. Gracias a los resultados del post-bifitting, observamos que se mejoró la basculación de la cadera. Esta ya no presenta este movimiento, sino que se mantiene de forma neutra y la rodilla derecha se mantiene todo el tiempo sobre el eje X y la rodilla derecha igual. Toma posterior. Observamos una basculación de cadera hacia el lado izquierdo, presentada en el pre-bifitting, ya que el sillín de la usuaria estaba desnivelado y la altura del sillín estaba más abajo de lo que ella debería tenerlo. En el post-bifitting observamos que gracias a la toma de medidas y a la corrección de la altura del tubo de sillín y la correcta basculación de cadera, permite así que la usuaria pueda montar bicicleta sin ninguna molestia de rodilla, cadera y espalda, ya que como se observa en el plano cartesiano, la cadera siempre mantiene recta sobre el eje X, permitiendo así menos desgaste energético y puede hacer la misma fuerza con ambas piernas. En esta imagen podemos comparar los ángulos obtenidos entre el pre y el post bifitting. Para hallar el centro de gravedad de nuestra usuaria, utilizamos la cuadrícula que se muestra en pantalla y con ayuda de un modelo matemático en Excel
encontramos el punto de gravedad. Finalizado el análisis estadístico del bike fitting, se procedió a realizar las debidas correcciones a la bicicleta, como lo fue la altura del tubo del sillín y el nivel del sillín. El sistema de palanca utilizado en esta imagen es la palanca de tercer género. La palanca de tercer género es en la que la fuerza de potencia se encuentra situada entre la fuerza de resistencia y el punto de apoyo. La biela es una palanca de tercer grado. Entre más lejos está del punto del centro, se ejercerá una mayor fuerza. Dicho esto, la deportista necesita una biela más corta para que esa fuerza no se extenúe y sea más sencillo ejercer la fuerza en el pedaleo. Con el programa Skill Spector analizaremos los datos de la velocidad en el pedaleo del tobillo. En el tobillo derecho, la gráfica estará demarcada con el color verde. El tobillo izquierdo estará demarcada con el color rojo, donde apreciaremos que en el pedaleo es más uniforme en el verde que en el rojo. A su vez, se mostró una leve flexión plantar en el pie izquierdo, lo que ocasiona que el movimiento no sea uniforme a la pedaleada.